Buenas tardes a todas y todos. Es un gusto darles la bienvenida a la sesión 15 del seminario web con Asama CEP. En esta ocasión nos reúne un tema de gran relevancia, el Día Mundial de la Prevención del Embarazo Adolescente No Planificado, que se conmemora cada 26 de septiembre. Esta fecha nos invita a reflexionar y sensibilizarnos sobre la importancia de la educación sexual integral, así como a dejar de lado el estigma, miedos y prejuicios que muchas veces dificultan abordar el tema de manera abierta y respetuosa. La prevención del embarazo no planificado en adolescentes es un asunto que requiere la participación activa de familias, escuelas y comunidades. De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población, alrededor del 23% de adolescentes inician su vida sexual entre los 12 y los 19 años, con una edad promedio de inicio de los 15 años. Otro estudio, como el de Rojas y Castrejón, señalan que algunos adolescentes comienzan su vida sexual incluso entre los 10 y los 11 años. Estos datos subrayan la urgencia de hablar del tema de una manera clara, responsable y con evidencia. Para enriquecer esta sesión, nos acompaña una especialista con amplia experiencia en salud mental, educación sexual y prevención del riesgo, la psicóloga Valeria Ríos Avilés. La maestra Ríos Avilés es licenciada en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con formación como educadora en sexualidad con perspectiva de género por el programa de sexualidad humana de la UNAM y un diplomado en psicoterapia sistémica en parejas por la FES Iztacala. Actualmente cursa la maestría en terapia familiar sistemática en el Instituto Zencali y se desempeña como responsable de capacitación del Programa Nacional de Prevención del Suicidio e integra la Dirección del Desarrollo de Modelos de Atención en Salud Mental aquí en la CONASAM, donde ha coordinado procesos formativos, diseñando materiales especializados e impartiendo capacitaciones orientadas a la prevención del suicidio y la promoción de la salud mental. Ha participado en publicaciones y foros especializados en comportamiento suicida y colabora activamente en la Semana Nacional para la Prevención del Suicidio. Su trayectoria incluye experiencia en atención psicológica individual y de pareja, intervención en crisis y promoción de la salud mental, así como participación como conferencista en congresos, seminarios y talleres nacionales e internacionales. No cabe duda de que su experiencia y conocimiento nos permitirán profundizar en cómo hablar de sexualidad en adolescentes de manera respetuosa, informada y segura. Antes de cederle la palabra, les recordamos que en el chat encontrarán el enlace al formulario de asistencia, donde también pueden compartir sus preguntas y comentarios sobre la sesión. Les invitamos a utilizar este espacio para interactuar e enriquecer la conversación. Sin más, le damos la bienvenida a la maestra Valeria Ríos Avilés. Cuando guste comenzar, maestra, un honor tenerla con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Voy a compartir mi pantalla para poder comenzar de lleno en este tema. En un segundo. Listo. Perfecto. Pues como ustedes lo saben, déjenme presentar. Ahí está. Perfecto. Como lo saben, el día de hoy vamos a hablar de cómo hablar de sexualidad en adolescentes. Que si nos ponemos a reflexionar un poco, pues son dos temas complejos, ¿no? Medio difíciles. Uno es el tema de la sexualidad, que ya de por sí es un tema muy amplio y complejo, y el otro es el tipo de población, ¿no? Cuando hablamos de adolescentes, sabemos que es una población que no es fácil con quien trabajar y tampoco es muy sencillo poder entender a este tipo de población por todos los cambios que más adelante vamos a estar viendo, ¿no? El objetivo es que justamente el día de hoy, todas las personas que nos estén viendo, podamos hacer un análisis, pero sobre todo me gustaría que reflexionáramos acerca de este tema, ¿vale? Y que tratemos de posicionarnos en dado caso de que seamos padres de familia, que seamos docentes, regresar un poco a esta temporada, en este tiempo donde nosotros éramos adolescentes, que teníamos en estos cambios. Y en dado caso de que nos estén viendo, pues justamente este tipo de población, pues que tengamos esta sensibilización de poder darnos la oportunidad de abrirnos en este tema tan importante y tal vez en una de esas podamos aprender algo el día de hoy.
Entonces, con esto como entrada, me gustaría que contestáramos esta pregunta. ¿Qué se viene a mi mente cuando escucho la palabra sexualidad? Si me apoyan, yo sé que ahorita muchos están escribiendo en los comentarios, entonces apóyenme escribiendo en los comentarios lo primero que se les venga a la mente cuando ustedes escuchan la palabra sexualidad. Ya sea de la forma en que ustedes la viven, la han vivido, como qué es el sinónimo que le podrían dar. Entonces, vamos a darnos un minutito para que por favor pueda escribirlo con una o dos palabras y aquí yo voy a empezar a leer alguno de los comentarios que vengan. ¿Ok? Apóyenme haciendo el comentario. Acuérdense que tenemos como una diferencia, entonces tengan paciencia en lo que llegan los comentarios. Ahorita se los empiezo a leer. A ver, tenemos por aquí identificación sexual, placer, están diciendo intimidad entre dos o más personas. La sexualidad es lo que nos identifica como personas. Sexualidad es hombre y mujer. Protección, muchas gracias por sus comentarios. Muy bien. Métodos anticonceptivos, perfecto. Es algo que hacen dos personas, perfecto. Hablar de sexo ya como pareja, perfecto. Y cuerpo, ya están habiendo muchos. Embarazo no deseado, ok. Tener relaciones, todo lo que implica cada género, roles, partes del cuerpo. Un derecho, perfecto. Y así están habiendo muchos comentarios. Muchas gracias. Ahorita ustedes van a estar viendo en los comentarios pues todo lo que justamente opinan ustedes cuando escuchan la palabra sexualidad, ¿no? Entonces, quiero que sepan que, pues justamente hay que primero mentalizarnos que el tema de hoy es muy amplio, ¿vale? Es muy amplio y la sexualidad abarca muchos factores y tiene muchos matices, ¿no? Se puede estudiar, se puede analizar, se puede observar y se puede vivir de muchas maneras y de muchas formas. El objetivo es que justamente hoy veamos aquellos conceptos que son básicos, que nosotros como profesionales, como nosotros como personas, necesitamos tener para entender un poco, pero que mucho de esto de hablar de sexualidad es una propiocepción y cómo vivimos la sexualidad nosotros todos los días, ¿vale? Entonces, yo sé que este tema es complejo y que va a haber como muchos puntos de vista, pero el objetivo de hoy es justamente que nos abramos, ¿vale? Que demos la oportunidad a que se están tocando estos temas y que se están pudiendo compartir para dar información que va a ser muy valiosa, ¿vale? Déjenme le cambio. Ok, entonces, ¿qué es la sexualidad? Como bien dijeron algunos en los comentarios, muchas veces se va a reducir la palabra sexualidad, el término, el concepto, como acto sexual o algo biológico, como alguien lo dijo, hombre-mujer, ¿no? Pero la realidad es que, como ya lo sabemos, la sexualidad abarca muchísimo más. Es una forma en donde hay muchas formas en las que se puede expresar la sexualidad, tanto la parte biológica, que claro que la abarca, como la parte psicológica, que esto lo vamos a ver un poco más adelante, del impacto de la sexualidad en la forma de la identidad, de cómo nos relacionamos, en lo afectivo, lo social y lo ético. ¿No? O sea, vamos a hablar justamente también de hasta que existen leyes en donde es un derecho, como también lo dijeron en los comentarios, el poder conocer más acerca de estos temas. Por eso para mí es muy importante que el día de hoy todas las personas que nos están acompañando podamos expresar y podamos entender que hablar de sexualidad es un derecho que tenemos todas las personas, ¿vale? Entonces, para poder
analizar un poquito, acuérdense que estamos en esta idea de que hablar de sexualidad es un espectro muy amplio, pero hablar de sexualidad en adolescentes es un espectro más complejo porque como ustedes saben, biológicamente estamos pasando, pues ya no estamos, yo ya no, eh, se está pasando por muchos cambios a nivel hormonal, a nivel fisiológico, y esto tiene obviamente resultados en la forma en la cómo nosotros estamos sintiendo las cosas, ¿no? Esto obviamente va a tener un resultado igual en la parte psicológica, como las emociones, en el autoestima, y hay que pensar que también hombres y mujeres van a expresar su sexualidad de manera diferente, ¿no? Tenemos ciclos en las mujeres que son diferentes y que entonces van a traer mucho más cosas, ¿va? En la parte afectivo, el cómo nos relacionamos y expresamos con cariño, cómo nosotros sentimos, qué identificamos nosotros que es cariño, cómo nos vinculamos con las otras personas y con nosotros mismos, ¿no? Más adelante vamos a estar hablando justamente de la parte del autocuidado, del autoconocerse a uno mismo, perdón. Y pues que esto también es parte de la sexualidad, ¿no? Entonces vamos viendo cómo este término es amplio y es también muy amplio debido a que tenemos que entender que también la parte de la sexualidad es un constructo social, lo que significa que mucho de la sexualidad la vamos a vivir y lo vamos a definir dependiendo cómo esté la situación en nuestra cultura, en nuestra escuela y cómo lo vive nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros. Dejen tomar agua, tengo un poco de tos así. Y la parte ética, que este es uno de los puntos más importantes, que es justamente la parte del respeto, perdón, el consentimiento y la responsabilidad, que vamos a abordarlo más adelante. Oh, Dios. Muy bien. Pues para hablar de sexualidad, sí necesitamos tener algunos conceptos clave que son muy importantes a la hora de poder, este, pues justamente acercarnos a los adolescentes. No podemos hablar de un tema, no podemos platicar, conocer, sino primero nos acercamos a estos conceptos clave para poder identificar qué es lo que está pasando a nuestro alrededor y cómo podemos apoyar a las personas en dado caso. Ok, entonces me gustaría que viéramos estas tres definiciones y nos tomemos un minuto para reflexionar. Ya sé que aquí está el contenido, pero tenemos tres conceptos: sexualidad, sexo y género. Entonces, quiero que, hablando de estos términos que siempre lo hemos escuchado, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Entre qué es la diferencia de estos que pareciera que se parecen, pero ahorita vamos a ver. Entonces, vamos a darnos un minuto. Ay. Se les invita a seguir dando sus respuestas en el chat para compartirlas con la ponente.
Súper, perfecto. Entonces, cuando justamente estamos hablando del tema de sexualidad, sexo y género, estos tres conceptos son clave para poder distinguir qué es lo que está pasando en la adolescencia, en general en toda nuestra sexualidad, pero sobre todo estos tres términos creo que es importante que los comprendamos antes de poder hablar un poco más de estas estrategias para poder abordar estos temas con adolescentes, incluyendo si son adolescentes o son docentes o familiares. El primer concepto ya lo vimos, es el de sexualidad, que justamente ya entendimos que es parte central del ser humano, ¿no? O sea, cuando se habla de sexualidad, incluye tanto la parte biológica, tanto las emociones como los vínculos, las relaciones, los valores y todo este contexto sociocultural que está implícito, ¿vale? Todo esto va a tener un impacto en la sexualidad de cada una de las personas. Ahora sí, el sexo, cuando nos referimos al sexo, son estas características biológicas que van a diferenciar a los hombres y a las mujeres. Como ya lo vimos, puede haber, o sea, como lo platicamos hace ratito y lo dijeron, se habla tal cual con el sexo, se habla de sexo que es cuando naces, ¿no? O sea, se habla de los cromosomas, de los genitales y las hormonas. Y esta parte del género, que es donde muchas veces hay como confusión, es este constructo social y cultural en donde hay roles y expectativas sociales asignadas a hombres y a mujeres. ¿Ok? Aquí es cuando justamente este constructo que se dice, los hombres no lloran, los hombres les gusta el azul o los niños visten de azul y les gustan los carritos, las mujeres les gustan las muñecas, las Barbies van de rosa, ellas son más emocionales. Todo esto es un constructo social, ¿vale? Eso va a ser el género. Voy a la que sigue. Tenemos otros conceptos que son importantes de saber. El que sigue es la identidad de género y cómo, ok, ya entendimos que el género es un constructo social. Ahora, la identidad de género va a ser justamente yo como persona, cómo me identifico con el género que la sociedad me está no imponiendo, pero que la sociedad conoce estos géneros, yo cómo me identifico, ¿no? Yo de manera personal. Es cómo cada persona se percibe a sí misma. Y aquí es donde tenemos los géneros de hombre, mujer, no binario, todas estas partes, ¿vale? Ahora, la expresión de género, por eso les digo que era muy clave saber lo que era género, porque de ahí vienen otras, es justamente la forma en que nosotros vamos a mostrar nuestra identidad. Ya sabemos qué es la identidad, que es cómo me percibo con lo que la sociedad dice, lo tomo y ahora cómo lo voy a expresar yo, ¿no? Y cómo expreso normalmente las cosas, pues se puede hablar de la vestimenta, de los gestos, de la forma de hablar, ¿no? Ahora, otro concepto es la orientación sexual, que de igual algunas veces llega a hacer confusión porque es justamente o sea, trato de como de que identifiquemos que las palabras como el título nos dicen como justamente hacia dónde va orientado, ¿no? Entonces, orientación sexual, hacia quién nos sentimos atraídos en la manera afectiva o sexual y emocionalmente. Y aquí vamos a ver que hay heteros, homosexuales, bisexuales, pansexuales, asexuales, que hay muchos términos y que poco a poco se han ido implementando o se han ido mencionando más o se han ido nombrando más y que sí es complejo poder como entender mucho de estas partes que es justamente eh, cuando uno como docente, uno como padre de familia, a veces entra en crisis, ¿no? Porque ve, no, es que ahora soy que pansexual, ¿no? O que soy asexual y entonces, o yo me vinculo sola, o yo tengo atracción solamente cuando tengo un vínculo, o sea, son realmente, y es muy comprensible, y esto hay que entenderlo, que hay una alta espectro como en esta parte. Pero lo importante es justamente que identifiquemos que la orientación sexual es diversa, ¿no? O sea, como toda la parte de la diversidad.
Y el último término que se me hizo muy importante como justamente añadir es la parte del consentimiento, que creo que cuando estamos hablando de adolescentes es clave entender que el consentimiento es algo que sí o sí se tiene que hablar, ¿no? Que justamente es la aceptación libre y clara para participar en una actividad. Se puede retirar en cualquier momento. Y un poquito más adelante, de hecho, les traigo varios actividades que se pueden hacer y hasta películas y series en donde van a poder ustedes reflexionar un poco más de esto, en donde me gustaría que reflexionáramos del consentimiento, que es algo muy importante con mucho peso, ¿no? Que aunque al principio se diga sí, sea hombre, mujer o cualquier género, y de repente uno diga no, es no, ¿vale? Más adelante lo vamos a hablar. Déjenme cambio. Ok, entonces, una vez que ya entendimos estos conceptos claves y que aún así sabemos que no son los únicos conceptos y aún así nos estamos dando cuenta de todo lo que abarca la sexualidad, esto recuerden que es solo esta apertura a empezar a hablar de estos temas, ¿no? Y que digamos nuestras dudas y que podamos comentarlo. Pero nunca hay que perder el foco de que son dos temas, tanto la adolescencia como la sexualidad, muy amplios. Perdón. ¿Cuáles son los retos? Algunos de los retos que se pueden encontrar en la adolescencia. Muy bien. Como ya lo mencionamos, lo primero va a ser obviamente los cambios físicos y emocionales que ya lo vimos, están pasando a los adolescentes, tanto todo hombres y mujeres están pasando por muchos cambios a nivel fisiológico, hormonal, que es parte del proceso, ¿no? De la naturaleza. Entonces, hay una revolución hormonal en donde va a impactar de forma muy significativa en la identidad de cada una de las personas, de los adolescentes, y en cómo se van a relacionar. Porque una vez que empiezas a entender qué es lo que te gusta, hacia dónde va lo que te llama la atención, vas a buscar, obviamente, empezarte a relacionar con ese círculo que también comparte eso, ¿no? Recordemos que el hecho de que en la adolescencia el querer pertenecer es como algo de lo más importante que va a formar la identidad de las personas. Ahora la parte justamente de la identidad y de la orientación sexual. En este momento los adolescentes es su momento clave en donde ellos prueban de todo, ¿no? Y eso también hay que verlo como del lado negativo, también es un factor de riesgo para que ellos mismos se pongan en riesgo, ¿no? Porque están probando qué cosas les gustan, qué personas, qué situaciones, qué tipo de cualquier cosa, pues es un momento de exploración, ¿no? Es como justamente esta parte en la que muchos adolescentes dicen, es que me siento todavía niño, pero responsabilidades de adulto, o al revés, ¿no? O sea, ahí está esta mezcla en el que se sienten adultos, pero siguen siendo adolescentes, entonces intentan hacer como muchas cosas para empezar a conocer, empiezan a independizarse y quieren empezar a conocer. Entonces, tomando eso en consideración, pues eso, y si le sumamos la parte de todos estos, esta carga hormonal y estos cambios fisiológicos, pues obviamente pues ya se está viendo lo complejo que empieza a ser, ¿no? Y todo esto va formando su identidad, ¿no? Su identidad, y dentro de la identidad está la parte de la sexualidad, ¿no? Y un punto importante que ahorita creo que debemos hablar mucho de eso, justamente es la parte de la presión social y las redes, y hasta este punto podría decir que hasta la inteligencia artificial y justamente temas como el Internet, que a veces arrebasa la fácil apertura que se tiene en estos medios, como es la pornografía, ¿no? O sea, todo esto
se va a ver influenciado y está muy fácil el acceso para que los jóvenes justamente entren en esta situación en donde ya de por sí tienen un contexto mucho más complejo y todavía le sumas este fácil acceso en donde en las redes se ve la vida perfecta, el autoestima perfecto, el cuerpo perfecto, las cosas perfectas, ¿no? Las relaciones y los vínculos perfectos que hay. ¿No? O estás viendo, si hablamos una parte más de la parte de relaciones sexuales y todo este tema, pues, no sé, ¿no? Y fácil acceso a la pornografía que enseña algo que la realidad es que es mucho más complejo, ¿no? O sea, no te están enseñando solamente una parte que es muy grande respecto a cómo se supone se debería de ver algo íntimo como las relaciones y es un tema de riesgo, ¿no? Entonces, todos estos tres puntos, pues si lo están viendo en cómo se va formando la identidad, también van formando la sexualidad, porque como ya lo dijimos, la sexualidad es amplia, ¿no? Entonces, es parte de la identidad, no solamente tiene que ver con lo biológico, sino es este cúmulo de experiencias internas que está viviendo el adolescente, pero también lo que está recibiendo de afuera, ¿vale? Que va formando su sexualidad. Muy bien. Ahora, ya teniendo este punto, me gustaría que para ahorita que vamos justamente a entrar a las estrategias para docentes y familias que van a ver que es de lo más sencillo, pero al mismo tiempo es de lo más complejo, justamente por eso, o sea, es como se oye fácil, pero la realidad es que no lo es, pues me gustaría justamente que nos detuviéramos a pensar y a reflexionar en qué posición están ustedes ahora, ¿no? O sea, ahorita que estamos hablando de sexualidad, ahorita que estamos hablando de justamente de que se está viendo que el contexto social, que hay una retroalimentación tanto de lo que sale, tanto de lo que entra para el adolescente, ¿ustedes en qué postura están? ¿No? O sea, en qué posición están tanto como padres de familia, como docentes, eh, y sobre todo cuando se trata de esta población que son los adolescentes, incluso los mismos adolescentes, los mismos jóvenes, ¿en qué posición están? ¿No? Por ejemplo, eh, la parte de la comunicación, ¿qué tanto se comunican con sus padres de familia? ¿Qué tanto hablan de estos temas en su casa? Y si no los hablan, porque no los hablan. O sea, más bien que reflexionemos qué te detiene, ¿no? O sea, porque ahorita se habla mucho de justamente que el tema de sexualidad es algo de lo que ya se habla, ¿no? O sea, que ya no es un tabú, que ya se puede hablar de forma abierta, pues ya hay muchas personas que ya se definen de cierta manera y que pues ya se expresan con mucho mayor facilidad y que no hay violencia. Bueno, ok, podría ser en parte que ya se hable más de eso, pero ¿en qué posición están ustedes? Si se acerca a un alumno, si se acerca a su hijo, su hija, para comentar cómo se sienten, ¿qué tan dispuestos están ustedes a hablar de estos temas? Y eso hay que entender que parte de las estrategias, tanto para docentes y familias, lo vamos a ver, es la psicoeducación, ¿no? No podemos hablar de un tema si esto nos importa, si nosotros no investigamos un poco, ¿vale? No se trata de promover, no se trata de decir si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, sino más bien de conocer, de tener estas herramientas, ¿vale? Entonces vamos a ver las estrategias. Ok, vamos a iniciar con las estrategias para docentes, que les digo que, eh, pues justamente, ¿no? Pareciera que es lo más sencillo, pero al mismo tiempo es lo más complejo, porque como ya vimos que la sexualidad no solamente es un punto, pues es más complejo, ¿no? Entonces, abarcar. Eh, Estrategias para docentes, hablar con lenguaje claro y respetuoso, sin usar eufemismos que confundan. Normalizar las preguntas y evitar reírse o minimizar. Promover actividades críticas comparando mitos versus realidades, pero para ello necesitamos conocerlos, ¿no? Educarnos un poco más en este tema.
y estar dispuestos en la forma en la que hablamos. Ejemplo de respuestas: es una buena pregunta, vamos a buscar juntos la respuesta más confiable. Entonces, si se dan cuenta, estas estrategias para docentes, les digo, parecen sencillas porque abarcan temas en general, o sea, es escucha activa, poder estar presente, pero la realidad es que realmente cuando hacemos eso, ¿no? Teniendo tanta carga de trabajo, teniendo pues justamente la vida personal de uno, las tareas, los exámenes, ¿no? Realmente es posicionarnos y decir, ¿en qué momento yo me voy a abrir con el adolescente para poder expresar de la manera que él lo necesita y escucharlo si es lo que necesita? Y cómo eso va a impactar en su sexualidad y en su identidad, ¿vale? Estrategias para cuidadores. Entonces, estas estrategias para cuidadores, puse cuidadores y no madre y padre, porque no siempre la persona responsable de un adolescente es una mamá o un papá. Entonces, tomando en consideración este punto, porque puede ser un igual, ¿no? De hecho, otro adolescente. Pues vamos a iniciar conversaciones desde lo cotidiano. Ejemplo, viendo una película, escuchando una canción y reflexionando de eso, ¿no? De hecho, ahorita les tengo varias propuestas para eso. Hacer preguntas abiertas. ¿Qué piensas de lo que viste en lugar de ya hiciste? Validar las emociones y las dudas y hablar con claridad de tema como anticonceptivos, consentimiento y límites. Y esto es muy importante y yo sé que lo más seguro es que, como lo vi en sus comentarios, cuando ustedes pensaron en esta plática de sexualidad que con adolescentes, lo primero que se viene en la mente, sobre todo cuando es de sexualidad y es de adolescentes, es anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Vínculos románticos y afectivos, esta parte que justamente tienen como mucho peso, que es importante saber, pero antes de eso necesitamos aperturar la oportunidad de que ellos nos comenten sus dudas, ¿ok? O sea, porque para hablar de ello se necesita que se abra, ¿no? Y ya vimos que la sexualidad no solamente es qué anticonceptivo es el mejor, no digo que no sea importante, pero antes de eso es importante aperturar la confianza, que justamente si se ponen a ver tanto en la de docentes como en la de cuidadores, es lo que se está intentando, aperturar la confianza. Lo otro solamente es información de que podemos investigar, que podemos compartirla, que existen libros, existen infografías, pero la realidad es que la forma más efectiva y afectiva para poder llegar a los adolescentes es abrir este vínculo de confianza, ¿ok? Entonces, para mí es importante este tema. Hablar de sexualidad no va a provocar que los adolescentes tengan relaciones sexuales. Lo que provoca es que tengan y que estén mejor preparados para decidir en qué es lo mejor para ellos. Y con esto no les digo que se está, como les mencioné hace ratito, no se está promoviendo el que tengan relaciones sexuales. Pero como ya vimos, el que se hable del tema va a hacer que puedan ellos acercarse y compartir dudas y que no lo busquen en otras personas que lo han vivido ya, otros adolescentes que tal vez no tienen la experiencia o que tal vez no lo han vivido su sexualidad de la mejor manera y entonces estén mal informados, ¿no? El objetivo es justamente que tengan esta oportunidad de compartir y que lo hagan de la mejor manera. Y para ello, esto es como recomendación, como para todos, tanto para los adolescentes que nos están viendo el día de hoy, como a los padres de familia, como a los docentes, lo que hay que tener siempre como muy en claro cuando se habla de sexualidad, ¿no? Lo primero es que se debe de tener una autonomía y un autocuidado. La sexualidad no solamente tiene que ver con cómo me vinculo con otras personas, sino también tiene que ver cómo me vinculo conmigo mismo y cómo me trato a mí mismo, ¿no? Eh, entonces, esta frase la puse porque creo que es importante y entra perfecto para los dos puntos. Es: tu cuerpo es tuyo, tus decisiones importan. Está bien decir que sí, pero también está bien decir que no.
¿no? Y creo que esto es algo que se debe de tener siempre en consideración cuando alguien habla con un adolescente, ¿no? A veces justamente ya vimos que la adolescencia está en este punto de querer encajar, de querer formar una identidad y que a veces justamente por ello es fácil decir que sí a todo o no saber decir que no. Entonces, el poder acercarte a alguien y decir, si tú no quieres, no pasa nada, es bastante. Y justamente en esa parte el consentimiento no es negociable, ¿no? Si hay un sí es claro, o si no hay un sí claro, no hay consentimiento y el silencio tampoco es un sí. Y más adelante, como les digo, el tiempo es corto, pero sí les voy a dejar justamente algunas películas y ejercicios en donde van a poder reflexionar de esto, tanto los jóvenes como los adultos. Y que a veces nosotros como adultos también es difícil, ¿no? Ok. Desmitificar, la sexualidad no tiene que vivirse con culpa ni miedo, sino con responsabilidad, respeto y cuidado hacia uno mismo y hacia los demás. Y esto es muy importante que justamente no se viva con miedo, ¿no? A veces estamos muy acostumbrados a hablar de sexualidad y que solamente se hable de embarazo y enfermedades de transmisión sexual. Hay mucho más de eso. Entonces hay que empezar a cambiar nuestra narrativa y poder incluir otros temas como la autoestima, el erotismo, la autopercepción. Y fuentes seguras, que esto es lo que le digo, la psicoeducación, que primero nos informemos nosotros con páginas confiables como la OPS, UNICEF, instituciones de salud y las líneas de ayuda o sea, que son expertos en estos temas y que después puedan compartirlo a los adolescentes. Y ya por esto, o sea, todo esto que les estoy mencionando se le conoce como educación sexual integral, ¿no? En donde lo que se trata de promover es que el hablar de sexualidad no incita, sino que educa y protege. Es una práctica de prevención. El silencio va a generar riesgos y la información genera confianza. Docentes, familias y jóvenes forman parte del mismo diálogo y hablar de sexualidad es hablar de vida, respeto y bienestar, ¿vale? Y como ya andamos como cortitos en tiempo, me voy a ir pasando súper rápido a las actividades. El objetivo es que si quieren tomarle foto, estaría bien, porque creo que estas actividades les pueden servir en cualquier momento. Recordemos que tanto el aula como la casa son lugares en donde se pone, o sea, donde se deben hablar de estos temas. Y no es que uno sea mejor que el otro, ambos se complementan, ¿vale? Entonces, al complementarse, no hay un mejor lugar para hablar de la sexualidad que tanto en la escuela, donde se tienen muchos vínculos, y en la casa, donde también, ¿vale? Entonces, hay diferentes actividades que las pueden hacer tanto en la escuela como en la casa, dependiendo cómo sea su forma de trabajar o la edad que tengan o la situación en la que estén. Se las voy a leer súper rápido, solo como para explicar, pero tómenle foto para que puedan analizarlas más adelante, ¿vale? La primera es la caja de preguntas anónimas, que esta la pensaría para el aula, perdón, es colocar una caja física o buzón digital para que los adolescentes escriban dudas sin miedo. El objetivo es dar confianza para preguntar y resolver inquietudes. La otra es historias para reflexionar. Leer una historia, ver una serie, película y luego comentar qué piensas, cómo te sentirías y qué habrías hecho. Y aquí se va a desarrollar pensamiento crítico y diálogo natural. Creo que esta se puede hacer tanto en casa como en la escuela, ¿vale? Mapa de apoyo es dibujar un círculo con el adolescente al centro y rodearlo con personas y lugares donde pueden pedir ayuda. El objetivo es que ellos puedan identificar la red de apoyo y fortalecer la confianza. Y mitos en familia, escribir frases comunes sobre sexualidad en papelitos, leerlas y debatir si son mito o realidad. El objetivo es desmontar mitos y abrir diálogo en un ambiente seguro. Otro, yo les traigo variedad. Semáforo del consentimiento. Aquí se van a usar 3 colores, verde para bien, amarillo para dudas o rojo para nunca. Y poner ejemplos juntos en cada color. Entonces, el objetivo es comprender el consentimiento y respeto de forma visual. Se ponen algunos ejemplos de lo que
podría o no podría implicar el consentimiento, y cada quien va a identificar cómo lo piensa, ¿no? Y ahí se abre un pequeño debate y conversaciones de 1 minuto. Dedicar 1 minuto al día, cena, al camino a la casa, al trabajo, para hablar de un pequeño tema: respeto, redes, autoestima. Y el objetivo es normalizar la sexualidad como tema cotidiano, que en pocas palabras es justamente abrir el diálogo y la confianza. Y ya para terminar, también tómenle foto, porfa. Les dejo justamente algunas películas y algunas series con las que pueden hacer estas reflexiones, que traen mucho contenido, y algunas obviamente creo que ahí están especificadas, que son como un poquito más fuertes. Les invito a ustedes como docentes o padres de familias que las vean antes, reflexionen y después tal vez puedan verla con sus hijos, ¿vale? Entonces, tómenle foto, ahí pongo el título de la película, la temática principal, porque como ya vimos, la sexualidad no solamente tiene que ver con la parte de relaciones sexuales ni lo biológico, sino todo esto: respeto, inclusión, amistad, emociones, estereotipos, orientación, abuso, todo esto es sexualidad. Y el uso recomendado. Esto es de película, y las que sigue, estas son series, ¿vale? Igual, viene la temática y el uso recomendado. Aquí hay unas que son un poquito más fuertes, por ejemplo, la de Euforia, la de 13 razones por qué. Entonces, el objetivo es que ustedes puedan como cerrar esta parte del tema de hoy y que se empiece a abrir, ¿no? O sea, que se empiece a abrir justamente la oportunidad de hablar estos temas, pero hay que reflexionar primero cómo nos sentimos nosotros mismos con estos temas. Y pues bueno, esto sería todo de mi parte. Voy a dejar de compartir y les cedo el micrófono. Gracias. Muchas gracias por la plática, excelente ponencia. Antes que nada, pues, este reconocimiento a compartirnos esta experiencia, tanto información y también hacer de su conocimiento que pues, hay una gran cantidad de comentarios, de preguntas. Es de los temas que más se ha solicitado en formularios cada sesión. Entonces, enhorabuena que ya tiene esta plática. Y para comenzar, pues vamos a leer. Yo creo que como en rondas, hago lectura de algunas preguntas, de algunos comentarios para ir compartir de ellos y dar su respuesta. De igual forma, les recuerdo que sigue el enlace de Forms para que pongan su registro, y que también el chat sigue abierto para que puedan poner sus comentarios, sus preguntas. No desaprovechen la oportunidad de que si tienen un especialista para dar el tema. Entre lo primero ponen hablar de sexualidad fomenta la salud, el respeto y la toma de decisiones, previniendo riesgos y promoviendo el bienestar. Demasiados tecnicismos como madre de familia. Estos temas falta mucha educación. Se agradece que esté brindando la plática. Esto desde nivel primaria, secundaria. Hay que empezar a hablar con ellos sobre la sexualidad desde temprana edad para que se identifiquen con su sexualidad y enseñarlos que nadie les puede tocar. También mencionan muy interesante para beneficio de la juventud actual. ¿Qué nos pudiera comentar con respecto a estos comentarios? Sí, muchas gracias. Justamente, pues el tema de empezar que preguntan mucho, ¿no? ¿Cuándo es el momento correcto para empezar a hablar de sexualidad con mis alumnos o con mis hijos? La realidad es que no hay un momento correcto, ¿no? Más bien se habla de un tema de madurez, de un tema de que haya esta apertura y esta oportunidad, siempre con respeto, y que justamente no se dé esta parte de mi opinión propia, sino de que den conocimientos que puedan apoyarlos a ellos, a que se sientan seguros, como esto que dijimos hace ratito. ¿Cuáles son tus redes de apoyo? ¿No? Si te pasa algo, ¿con quién puedes acudir? Un no es un no, ¿no? Entonces, la sexualidad justamente no tiene que ver solamente con esta parte del vínculo afectivo, sino también empezar a que ellos entiendan que el hablar de sexualidad es identificarse y conocerse a sí mismo,
y que sientan la apertura de que se puedan acercar a una persona con más experiencia. Muchas gracias por esta respuesta. También otro de las preguntas de los comentarios, alguien pregunta qué es el pansexual. Por ahí también había otros comentarios con respecto a este tema. Bueno, hay nuevos términos, es difícil uno ya reconozca llegando a la generación que hay que mencionar, ya cada día hay una nueva creado un nuevo género. Entonces, con respecto a esto de la sexualidad, ¿a qué se refiere? Sí, gracias. Justamente el ser pansexual es la atracción hacia personas sin importar su género o su sexo, ¿no? Recordemos que esta parte de la pansexualidad o de las otras orientaciones justamente están orientadas a la orientación sexual. Y pues solamente les puedo leer algunas que tengo por aquí que también como que son siempre las que suelen preguntar, que es ser, por ejemplo, sabemos que es ser heterosexual, que es ser homosexual, el bisexual también. El asexual es cuando hay poca o hay nula atracción sexual hacia otras personas. Los demisexuales es la atracción sexual solo cuando existe un fuerte vínculo emocional, o sea, que se fijan ellos más en el vínculo que en la persona. Y uno que es como muy confuso y que se ha escuchado bastante últimamente es el ser queer, ¿no? Que es un término inclusivo que rechaza las etiquetas tradicionales de orientación sexual, ¿no? Muy bien. Muy bien. Entre otro de los comentarios mencionan la pornografía abre más rápido el deseo sexual y la tecnología da esa facilidad de mirar. Alguien me pone, soy madre y es por lo que platica ya que la adolescente le causa enojo. Justo sobre ese tema de, bueno, que estrategias podrían implementarse cuando el adolescente reacciona con enojo, cuando surge este tipo de conversaciones. Y también mencionan letras de canciones como la del género musical de reggaetón, normalizan hablar de la sexualidad, aunque lamentablemente muchas letras juzgan a la mujer y promueven la masculinidad tóxica. Y con más razón es necesario abrir el vínculo de confianza para hablar de sexualidad coherentemente y sin tabús con nuestros adolescentes. Ok. Justo la última parte que mencionan es como clave, ¿no? Justamente el abrir el vínculo. La parte de la pornografía es compleja, ¿no? O sea, cuando se habla de pornografía es un tema complejo, ya que de hecho es considerada como hasta una adicción, ¿no? Así como lo es el alcohol o algunas sustancias. Como no hay un filtro en el que se pueda contener esta información, llega a ser a veces complejo y justamente se normaliza, no es que se normalice, es difícil y es entendible que sea difícil poder hablar de estos temas con los adolescentes, ¿no? Con los hijos, con los niños, con las niñas, ¿no? Entonces, el objetivo justamente sería que se diera la oportunidad de que se pueda hablar de estos temas, o sea, que se abran estos temas y empezar a decir que lo que se ve, ¿no? Porque nosotros, es complejo que nosotros estemos al 100 seguros de lo que está pasando y de lo que ven nuestros hijos o ven nuestros alumnos, o sea, que no podamos evitar esa parte, pero sí podemos empezar a hablar de esas cosas, de eh, las relaciones amorosas, los vínculos, las relaciones sexuales no son esto, ¿no? Esto está diseñado para tener un objetivo en donde está diseñado, o sea, es parte del capitalismo, ¿no? O sea, es parte de poder acercar a las personas, no solamente a niños, sino a todo el público, y esto genera dinero, ¿no? Entonces, que se hable, ese es el objetivo, ¿no? O sea, que se hable de lo que es y lo que no es la pornografía. Y de igual manera, que se habla este espacio para abrir de otros temas que a veces son complejos. ¿Es difícil? Sí. O sea, la realidad es que son adolescentes.
La sexualidad es muy compleja. Hay muchos términos nuevos que ni siquiera ellos conocen y van fluyendo, ¿no? El internet, los vínculos, las redes sociales. El objetivo es justamente generar este vínculo de confianza y estar atentos y estar observando para estar al pendiente si hay algún cambio, ¿no? Y ahí es donde nosotros entramos, pero se necesita formar ese vínculo de confianza. Muchas gracias. Si es necesario abordar estos temas, tratar de irlos clarificando y justo con esto que menciona sobre el hecho de que hay nuevos términos, nueva información, es muy importante que uno se siga actualizando esto, ya sea como padres de familia, docentes, como especialistas de salud mental, es necesario que estemos al tanto de estos cambios y igual hay varios comentarios y preguntas que van al tema de la edad de a partir de qué edad, cómo se habla del tema. También no viene aquí en el chat, pero es algo que incluso al momento de dar intervenciones en escuelas llega a surgir bastante de, bueno, ¿en qué momento puedo hablar del tema si no llega a ser riesgoso? Preguntan ya de manera concreta, ¿cómo hablar de esto con niños entre 7 y 8 años de edad? Ok. Y o sea, 7, 8 años de edad todavía son niños. Es complejo hablar del tema de la sexualidad, pero es importante que justamente estos temas se manejen de una manera seria y abierta, ¿no? O sea, por ejemplo, a esa edad surgen muchas dudas con respecto a el tema de las partes íntimas, ¿no? Del cuerpo. Entonces, es importante hablar con la realidad. Esto se llama de esta manera, esto se llama de esta manera y esto no se toca, ¿no? Esto no se toca porque es tuyo, ni nadie, ni esta persona, ni nadie, ninguna persona puede tocar, ¿no? En esa parte, hablar del consentimiento y de la forma en la que funcionan los órganos y para los que están diseñados es importante y también el que tengan dudas, ¿no? Esa es la primera apertura, no cerrarse y decir, no, de esas cosas no se hablan, ¿no? O estos mitos de, no, es que si te tocas ahí o si pasa esto, te va a pasar algo en la mano y te van a, no sé qué tantas historias decían, ¿no? Podemos recordar nuestros abuelos o nuestros pues la familia que tenemos que si de repente te tocabas a algún lado y acá y te regañaban y entonces tú sentías esta culpa. Entonces, justo es aprender nosotros a trabajar con esta información y poderla transmitir de una forma tranquila, madura, pero sobre todo informados, ¿no? Perfecto, seguimos con los siguientes comentarios. Marta Medina de Chihuahua, maestra jubilada de telesecundaria y abogada litigante. En Chihuahua necesitamos este tipo de tema en las escuelas, pues aunque se cuiden las chicas, ahora ya hay más cáncer de mama y de matriz y hay más enfermedades en los chicos. Aunque se hable abiertamente del tema en casa, siempre va a existir la mala información de fácil acceso. Debemos estar siempre bien informados y tener buena relación en la familia para que tengan la confianza de hablar con nosotros y no buscar en otro lado las dudas que se tengan. Igual mencionan de la escuela primaria Francisco Villa, de Tlacomulco. Es importante que en pláticas o talleres se informe y oriente a los padres de familia, que son quienes viven, requieren y tienen que entender a sus hijos, ya que son los principales apoyos y principal comprensión para los mismos. Sí, de hecho, me parece muy importante esta parte que mencionan, porque justamente como les mencioné, hablar de sexualidad y el estar informados es un derecho, que como podemos, lo que tú mencionas, lo que este comentario de Chihuahua, pues justamente puede salvar vidas, ¿no? La parte de la prevención, el que las mujeres sepan cómo deben de autoexplorarse desde pequeñas y por qué es importante el que conozcan su cuerpo y que lo identifiquen también los hombres, que sí y que no, pues justamente es prevención, ¿no? Entonces, por eso mi importancia y hoy que hable tanto de los docentes como de los padres de familia, es justo el que tenemos que entender la necesidad tan importante de que solamente
que estos temas no solamente se deben de tocar en casa, porque la realidad es que muchas veces estos temas no se tocan en casa. Esa es la realidad. Entonces, por eso como docentes necesitamos empezar a hablar de estos temas de la manera correcta, ¿no? Una cosa es hablar justamente o sea, de manera respetuosa podría, o sea, no es que se hable de manera respetuosa, o sea, sí, pero necesitas hablar con conocimiento. Tú vas a dar información, no vas a preguntar solamente por la necesidad de querer saber qué está pasando en la vida de los alumnos como si fuera un chisme, no, al contrario, tú quieres informar y saber y que ellos sepan que la puerta está abierta para justamente si ellos tienen necesidades, que las tienen muchísimas, pues que se puedan compartir, ¿no? Y tal vez hacer un círculo, porque todo eso que está pasando con los adolescentes no solamente es a una persona, ¿no? Son a todos los adolescentes que están pasando por muchos cambios. Cada quien va a vivir de forma diferente su sexualidad y su identidad, pero el objetivo es que ellos sepan que está abierto el espacio. Entonces, recordemos que la sexualidad no solamente son enfermedades de transmisión sexual, no solamente son métodos anticonceptivos, ya vimos que es parte de la identidad, ¿no? Y esta relación con otras personas y con uno mismo. Entonces, necesitamos sí empezar a hablar de esos temas. Muy bien, es necesario que se hable de estos temas, justamente es lo que se busca, lo que se trata de promover desde diversos enfoques, es lo que se está tratando de conseguir. Y en esta misma línea hay una pregunta que ponen, ¿qué hacer si los alumnos quieren saber de estos temas, pero los papás no quieren que se hable de esos temas a los alumnos? Que ya es entrar en una parte pues complicada porque pues es un derecho que ellos tienen de la educación, que incluye la educación sexual. Sin embargo, sabemos que hay ciertos entornos, ciertos contextos donde esto se dificulta. ¿Qué recomendación nos podría brindar al respecto? Sí, creo que en esta parte es importante de lo como dice el doctor, pues entender que hablar de sexualidad y la educación sexual es un derecho, ¿no? Y que esto es importante entender que lo que se va a dar es información que no solamente, o sea, que tiene que ver con la forma en la que estas personas se puedan cuidar a sí mismas y protegerse, ¿no? O sea, es como importante mencionar y entender que el hablar de sexualidad pues no es algo que ponga en riesgo, no es una práctica que pone en riesgo, al contrario, ¿no? El hablar de sexualidad es preventivo y ayuda a que ellos definan esta parte, ¿no? Podemos ser muy claros y ofrecer las redes de apoyo, la información que se necesita y estar como disponibles ante cualquier situación y decir justamente esto, ¿no? O sea, yo creo que estar informado es lo que a ti te puede ayudar a que justamente puedas comunicar esta información. Muchas gracias. Va más o menos por el mismo punto de, bueno, uno cómo lo aborda. Hay contextos donde es complicado, ya lo decían ahorita, por parte de los padres, en ocasiones que ellos mismos se niegan. Ahora, hablando de perspectivas como muy puntuales, alguien menciona, es curioso que los papás y mamás apoyan a las hijas cuando se embarazan, pero les cuesta mucho trabajo hablar de sexualidad o de prevención del embarazo, que es pues justamente el tema al que va esta charla. Y también por aquí alguien comentaba, bueno, que hay dificultad para que se acepte que se hable de la sexualidad en las escuelas. Sin embargo, vemos que el contenido audiovisual, que canciones que hacen referencia a la sexualidad, pues están en todas partes y pareciera que con eso no hay una barrera. Sí, gracias. Pues justo creo que es importante entender que entiendo que habrá lugares y habrá poblaciones y habrá padres de familia o habrá docentes con los que sea más complejo poder hablar de este tema, pero hay que entender que la forma en que uno transmite como adulto y como docente y como persona que justamente es cuidadora, el objetivo no es pues sí, ¿no? O sea, como promover estas prácticas, sino el objetivo es justamente brindar información de la salud
de los riesgos y los derechos que se tienen, ¿no? O sea, que creo que ese realmente es el objetivo. Todos debemos de saber desde pequeños que tenemos derecho a estar informados y a estar protegidos en estos temas, porque muchas veces eso es lo que hace que se hagan estas prácticas de violencia, porque uno no conoce, ¿no? Y no se habla, es un tabú. Entonces, con que no es que tengamos que hablar de la sexualidad en todos los ámbitos, porque también no es tan sencillo hablar de sexualidad y menos con adolescentes, pero sí es importante que nosotros brindemos información para que ellos sepan, los adolescentes y los niños, de que es un derecho, en que hay riesgos y que pues justamente es un tema de salud pública, ¿no? O sea, que también es un tema de salud. Muy importante de esto que menciona, es un tema de salud pública, es algo que pues tiene implicaciones muy grandes y pues ya las preguntas ya van como áreas muy específicas, vamos a con las últimas por la cuestión del tiempo. ¿Cómo se habla con ellos en secundaria? Si entre ellos se llevan pesado y se tocan, o simplemente lo dejamos con los psicólogos, que es igual comentario que a veces abunda en las escuelas de, bueno, ¿qué tanto puedo abordar este tema? O si más bien lo refiero y que ya sea el psicólogo, el trabajo social quien se ocupe. Ok, pues se me hace muy buena pregunta porque pues más o menos a veces pues hablar de sexualidad no es sencillo, ¿no? Y a veces no es la especialidad de los docentes. Y muchas veces los docentes dicen, pues no es mi responsabilidad o eso se habla en casa o eso se habla con el terapeuta o pues es un tema personal, entonces yo no me meto. Pero como les mencioné hace ratito, muchas veces eso tampoco se habla en casa, ¿no? Entonces es importante que sí se toquen esos temas. Yo sé que a veces la dinámica entre los alumnos es compleja y que a veces, de hecho, poder tocar esos temas en un aula, hay risas o vienen comentarios o sacan algunas cosas que pues nada que ver, o sea, se vuelve eso, pero hay que entender que es adolescentes y que es un tema sensible, ¿no? Entonces es comprensible que se esperen esta respuesta de los adolescentes, pero eso no significa que no se deban de tocar esos temas. Es un proceso, poco a poco se acostumbra a hablar de eso, como justamente hablar de sexualidad pareciera que no es todavía un tema de tabú, pero sí lo es en algunos lugares, como cualquier proceso, lleva su tiempo. El caso es que poco a poco se vayan adentrando ciertas actividades y lo que justo las actividades que les puse al final es una buena oportunidad para empezar el tema de la reflexión. Tal vez al principio no esperemos que haya un debate o una plática muy profunda entre todos los alumnos, pero tal vez el dejar una película en donde se tomen temas de sexualidad, de autoestima, de estos puntos, y hagan un pequeño ensayo, una reflexión que sea interna, van a empezar ellos a empezar a ver la sexualidad de manera diferente, ¿no? Y es un proceso, así como nosotros también hablar de sexualidad a veces es complejo, pues también para ellos están en un proceso en donde justo lo que vimos, ¿no? Muchos cambios hormonales, muchas dudas, y pues el querer pertenecer también tienen un peso. Ahorita que mencionaba esto de ver alguna película, alguna serie, pues justamente ojalá que sí hayan tomado la foto o la captura de pantalla para tener ahí pues, ese repertorio, que es algo que puede servir bastante, es algo lúdico y que pues bien puede servir para, además de aprender, de dialogar sobre el tema, pues también quedarse ya con la parte recreativa. Entonces, estaría perfecto si no lo han tomado por ahí como del minuto aprox como el 40 y algo, por ahí venía la imagen con las recomendaciones. Y vamos con los últimos comentarios. Hay muchos temas que ya rebasan y especialmente en los adultos, porque nosotros vemos la sexualidad desde otro enfoque y ellos lo ven tan natural. Y alguien más, ¿cómo saben los jóvenes qué tipo de sexualidad tienen? Ya hay jóvenes que cambian de sexualidad constantemente, pueden ser bisexuales, asexuales, heterosexuales, todo en un mismo mes. Sí, gracias. De hecho, en este punto hay un término ya para las personas que cambian de género, que es el género fluido, que es justamente las personas que por una temporada se sienten o por un determinado tiempo se sienten parte de un género y después llegan a cambiar de género otra vez.
Creo que lo importante aquí es entender que justamente como hay temas que a veces nos sobrepasan como estos, que son tan complejos y van avanzando muy rápido, ¿no? La sexualidad es muy diversa y va creciendo y se van hablando muchas cosas, es entender que justamente a veces lo único que necesitamos como adultos, como personas que guían, es entender y no juzgar, ¿no? Y acompañar en el proceso. Y pues psicoeducarnos. Creo que eso es la clave. Si tratamos de entender qué es lo que está pasando en cada una de las personas y entender qué punto de la sexualidad tiene coherencia y qué es como esta cajita cerrada, la realidad es que va a ser muy complejo y vamos a entrar en un conflicto, porque parte de la sexualidad es justamente eso, ¿no? La diversidad. Y la diversidad es muy amplia en todos los aspectos, entonces creo que es importante solamente que entendamos que lo que a veces ellos van a necesitar de los adolescentes es solamente entender que pueden acercarse a uno como adulto, que los vamos a escuchar, no los vamos a juzgar y los vamos a orientar hasta donde sea nuestra oportunidad. Y ya si no tenemos estas capacidades, por ejemplo, esto que mencionan, ¿no? O sea, ya de repente es Chile y luego acá y luego esto y el otro, pues entonces vamos a acercarnos a una persona que sí pueda hacerlo, tal vez ahí a un terapeuta o a una clínica especializada o a un lugar donde me puedan dar una charla a mí más profunda e informarme, ¿no? O sea, darle este seguimiento como persona que me interesa, mi alumno o mi hijo. Y justamente con esto del género fluido y estos cambios, justo esto de la empatía, y me imagino pues tener esta conciencia de que pues es la persona y la forma en la que se percibe, no algo como para burlarse, no como para tomarlo de una manera negativa. Y pues bueno, se agradece mucho la respuesta a cada una de estas preguntas, de los comentarios. Hay unas por ahí que esperemos se puedan resolver en unos momentos. Y pues un último comentario, reflexión, recomendación que quisiera hacer. Pues bueno, a mí me encantaría que tuviera la oportunidad de, eh, de ver las películas o las series que les puse, porque justamente creo que no hay forma más cercana de poder ver lo que está pasando como en esta forma, ¿no? Creo que ahí van a poder observar como los diferentes tipos de problemáticas o situaciones que los adolescentes están viviendo ya de por sí, los cambios fisiológicos, toda esta parte, más aparte la parte de la sexualidad, cómo se construye, ¿no? Es muy complejo, pero creo que el objetivo aquí, y por eso les dije, el objetivo de esta sesión de hoy, y a mí lo que me gustaría y espero que se haya cumplido es que uno reflexione, ¿no? O sea, reflexione y piense cómo se siente en estos momentos con el término de la sexualidad y cómo la vive uno mismo. Ese es el primer punto, creo que ese es el primer punto para poder acercarnos a los jóvenes, a los adolescentes. ¿En qué posición estoy yo y qué tan abierto o abierta estoy para poder recibir esta información? Porque si no, aunque más queramos apoyar, si no estoy dispuesto a justamente o dispuesta a que me llegue esta información, a informarme, a psicoeducarme, a escuchar, va a ser muy complejo. Entonces, la primera opción siempre va a ser, pues, hacer esta autopercepción, esta reflexión de uno mismo y ya después podemos acercarnos con los adolescentes. Perfecto, muchísimas gracias por esta última reflexión, sobre todo el invitarlos a seguir hablando del tema, al uno cuestionarse, el tratar de informarse mucho más de todo esto. Y pues bueno, antes de despedirnos, les recuerdo que el día 8 de octubre vamos a tener la siguiente sesión en el marco del Día de la Salud Mental con la charla El autocuidado del docente. Han salido múltiples comentarios en cada sesión en que se llega a señalar la sobrecarga, el desgaste emocional, las dificultades que se tienen para gestionar no solamente las clases, sino empatarlo con la vida familiar, personal, lo social, en fin. Son temas muy importantes que se van a abordar la próxima sesión y entonces los esperamos en el mismo horario, el 8 de octubre. Tengan muy bonita tarde.